¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizás estamos viviendo justo en el tiempo que tantos sabios predijeron, pero que casi nadie reconoció cuando llegó? Alan Watts, con su voz serena y mente luminosa, hablaba de una nueva era que no nacería en templos ni revoluciones, sino en la conciencia silenciosa de las personas comunes. Decía que el verdadero cambio no sería un evento, sino un despertar, una comprensión lenta y profunda de que el ser humano estaba recordando algo que había olvidado por siglos, su unidad con la vida. Pero, ¿y si esa profecía no era sobre el futuro, sino sobre este mismo instante que respiramos ahora? Watts intuía que llegaría un momento en que la humanidad, cansada de perseguir sin descanso, se detendría. No porque se rindiera, sino porque entendería que no hay nada más que buscar fuera. Decía que cuando el hombre dejara de correr hacia el mañana, descubriría el presente como un continente inexplorado. Y quizás eso es lo que muchos mayores están sintiendo hoy. Que después de décadas de ruido, de progreso, de velocidad, algo dentro comienza a aquietarse. Como si el alma, cansada de tanto ir y venir, finalmente encontrara su hogar en el silencio. Para Watts, la nueva era no era un cambio político ni tecnológico, era un cambio de visión. Era cuando el ser humano miraría el mundo no como un recurso, sino como un reflejo. Cuando entenderíamos que el bosque no está afuera, que el océano no es otro, que el aire que respiramos no es ajeno. Él veía el despertar espiritual no como una conquista, sino como una recordación. Tú no vienes al mundo, decía, tú brotas de él como una hoja de un árbol. Y tal vez en este tiempo de desconcierto global, esa verdad está volviendo a florecer en los corazones más viejos, los que ya no necesitan demostrar nada para sentirse vivos. Hay algo profundamente simbólico en que los mayores sean los primeros en notar este cambio. Ellos han visto cómo el mundo se volvió máquina, cómo la promesa del progreso se volvió ansiedad. Han visto la televisión transformarse en pantallas, la palabra en ruido, la comunidad en soledad. Y sin embargo, en medio de todo eso, hay quienes sienten que algo invisible están haciendo, que detrás del cansancio colectivo hay una rendición dulce, una aceptación que no viene del fracaso, sino de la sabiduría, como si la humanidad, tras tanto correr, hubiera llegado al borde de sí misma y estuviera aprendiendo a quedarse quieta. Watts hablaba de un punto de inflexión en la conciencia, un momento en que el hombre se daría cuenta de que no puede controlar la vida porque él mismo es parte de ella, que el intento de dominar el mundo exterior era una forma de escapar del vacío interior. Y cuando esa ilusión se desmoronara, cuando todo lo que creíamos seguro comenzara a disolverse, no sería el fin, sería el comienzo. La nueva era, decía, llegaría cuando el ser humano dejara de actuar como un turista del universo y se reconociera como el propio universo mirándose a sí mismo. Quizás eso es lo que está ocurriendo ahora, de manera silenciosa, entre quienes ya han vivido lo suficiente para ver el ciclo completo. Quienes nacieron en un mundo analógico y despiertan en uno digital. Quienes han perdido tanto que ya no temen perder. Quienes descubren, al mirar atrás, que lo más real no fue lo que poseyeron, sino los momentos en que se sintieron parte de algo mayor. Tal vez ellos son los primeros testigos de la profecía cumplida, no la del fin del mundo, sino la del fin de una forma de verlo. Porque cuando la mente calla, el alma habla. Y esa voz antigua, que Alan Watts trató de traducir con palabras, vuelve a sonar ahora más viva que nunca, en quienes aprenden a escuchar sin prisa. Y entonces surge una pregunta que flota entre el ruido de los tiempos. ¿Y si la nueva era no está llegando, sino que ya está aquí esperando que la reconozcamos? Tal vez no se trata de inventar un nuevo mundo, sino de ver con nuevos ojos el mismo mundo de siempre. Tal vez no es un salto hacia adelante, sino un regreso al centro, a ese lugar interno donde la vida siempre ha estado completa, aunque nosotros lo hayamos olvidado. Porque la verdadera profecía no anuncia lo que vendrá, revela lo que siempre ha sido, pero que solo ahora somos capaces de comprender. Y es que el olvido ha sido siempre el precio del despertar. Alan Watts
decía que el juego de la vida consiste precisamente en eso, en esconderse de sí misma para poder redescubrirse. Dios juega a no ser Dios, solía decir, porque sólo así puede experimentar el gozo de encontrarse. En esa paradoja radica la raíz de toda evolución espiritual. Olvidamos lo que somos para poder recordarlo con profundidad. Cada era de la humanidad, cada crisis, cada catástrofe, no es más que una oportunidad para ese redescubrimiento. Y tal vez la nuestra, esta era saturada de información y desconectada de sentido, es el punto exacto donde el olvido toca fondo y la memoria del alma comienza a emerger de nuevo. Observa cómo la vida moderna, con toda su tecnología y promesas de conexión, nos ha llevado, paradójicamente, a un estado de aislamiento interior. Hemos aprendido a hablar con el mundo, pero hemos olvidado cómo escucharlo. Miramos pantallas que nos devuelven nuestra propia imagen, pero no vemos al ser que las mira. Watts advertía que este sería el signo del cambio, cuando la humanidad, al alcanzar el máximo de su expansión exterior, sentiría un vacío tan profundo que la obligaría a volver hacia adentro. Y es justamente eso lo que parece estar ocurriendo. Lo que muchos llaman crisis global podría ser, en realidad, el síntoma de un despertar colectivo. El alma humana no evoluciona en línea recta, sino en espiral. Volvemos una y otra vez a los mismos temas: la soledad, el sentido, la muerte, el amor, pero cada vez desde un nivel más profundo. Por eso, quienes han vivido más años suelen percibir con más claridad las repeticiones del tiempo. Ellos ven cómo todo lo que la humanidad llama nuevo ya fue soñado antes, y cómo cada progreso técnico trae consigo una pregunta espiritual que no puede ser respondida con máquinas. Quizás por eso, muchos ancianos hoy no sienten miedo ante el colapso del viejo orden, sino una extraña familiaridad, como si reconocieran en este caos algo que ya estaba escrito en la melodía de la existencia. Watts solía comparar la vida con la música. Decía que el error de la civilización moderna fue convertirla en una carrera, olvidando que la música no se toca para llegar al final, sino para disfrutar cada nota. ¿Y acaso esa sea la raíz del sufrimiento contemporáneo? Vivimos intentando llegar a algún lugar, al éxito, a la iluminación, al futuro, sin comprender que el viaje mismo es la meta. La nueva era de la que hablaba no era una línea de llegada, sino un cambio de ritmo. Un modo de vivir en el que la danza se vuelve más importante que el destino. Cuando entendemos eso, el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Muchos de los mayores lo sienten sin necesidad de palabras. Ya no necesitan demostrar, ni conquistar, ni correr. Han vivido lo suficiente para notar que las cosas más simples, una conversación sin prisa, una mirada amable, el sonido del viento, son portales hacia lo eterno. En ellos la nueva era no es una doctrina ni una promesa, es una manera de estar en el mundo. Es la madurez espiritual de una especie que empieza a comprender que la felicidad no depende de cambiar las circunstancias, sino de cambiar la mirada. Y en esa mirada más suave, más lenta, más compasiva, el futuro comienza a reescribirse sin ruido. Lo que Alan Watts profetizó no fue un evento cósmico ni una utopía, sino un cambio de tono en la melodía humana. Dijo que llegaría el día en que nos cansaríamos de actuar como si el universo fuera un mecanismo. Cuando eso ocurriera, afirmaba, el ser humano redescubriría su naturaleza poética. Ya no vería el mundo como una máquina de producir, sino como una obra de arte que se contempla. Esa transición ya está en marcha, aunque se manifieste en cosas pequeñas, en la gente que abandona la competencia para cultivar huertos, en quienes cambian las pantallas por silencio, en quienes redescubren el placer de no hacer nada. Lo que parece una renuncia es en realidad un renacimiento. Y entonces comprendemos que la profecía no se está cumpliendo allá afuera, sino dentro de nosotros. Que la nueva era no es un tiempo, sino un estado de conciencia. Es el momento en que la mente deja de pelear con lo que es y comienza a fluir con ello. Es el regreso del río a su cauce natural. Y aunque muchos no lo reconozcan, esa corriente ya está moviéndose
bajo la superficie de la civilización, despertando suavemente en los corazones de quienes están listos para recordar. Porque no hay señal más clara de un nuevo amanecer que el silencio profundo que lo precede. Watts decía que cuando una civilización llega al límite de su propio pensamiento, lo que ocurre no es un colapso, sino una rendición, no una derrota, sino una transformación. Porque el pensamiento, por más brillante que sea, siempre termina construyendo un muro. Y tarde o temprano, la vida empuja para que volvamos al misterio. En el fondo, toda crisis es la vida recordándonos que no fuimos creados para entenderlo todo, sino para maravillarnos. Por eso, la nueva era no surge de la acumulación de respuestas, sino del regreso a la pregunta esencial. ¿Quién soy realmente cuando dejo de ser todo lo que aprendí a ser? Esa pregunta, que los ancianos sienten más vívida que nunca, es el umbral del despertar. El olvido de lo sagrado comenzó cuando la humanidad empezó a nombrarlo todo. Nombrar es separar, y separar es perder la unidad. Llamamos árbol a lo que antes era simplemente vida danzando. Llamamos yo a lo que antes era el fluir mismo del universo. Watts afirmaba que el lenguaje fue el gran hechizo y que la tarea espiritual de nuestro tiempo consiste en romper ese hechizo sin destruir el don de la palabra. Aprender a hablar sin dividir, a pensar sin encerrar. Quizás por eso la sabiduría se expresa más fácilmente en el silencio, en el arte, en la risa o en la contemplación, porque ahí el alma se comunica directamente con la totalidad, sin intermediarios. Y mira qué curioso, mientras el mundo exterior parece perder su sentido, el mundo interior se vuelve más vasto. Las personas comienzan a mirar hacia adentro no como refugio, sino como exploración. Descubren que hay más profundidad en un instante de atención que en toda una vida de distracciones. Los mayores, con su paso más lento y su mirada más libre de ambiciones, se convierten sin saberlo en los primeros habitantes de esta nueva tierra. Ellos caminan despacio porque ya han comprendido que la prisa es la enfermedad del alma. Ellos escuchan más porque han aprendido que las respuestas no se buscan, se reconocen. Watts creía que el futuro de la espiritualidad no pertenecería a las religiones, sino a la experiencia directa. Decía que cada ser humano es una chispa del universo aprendiendo a verse a sí misma, que cuando el individuo se despierta no necesita templos, porque su cuerpo entero se convierte en uno, y eso poco a poco está ocurriendo. No en los discursos, sino en los gestos cotidianos, en quienes eligen la compasión antes que la razón, en quienes descubren que ayudar a otro es una forma de ayudarse a sí mismos. La nueva era es menos una profecía que una madurez del alma colectiva. El cambio más profundo no se nota en los titulares, sino en los corazones. En la forma en que las personas comienzan a sentir el cansancio de competir, el deseo de volver a lo esencial, la nostalgia de algo que nunca han perdido realmente. En ese movimiento interior, silencioso e invisible, se está gestando la nueva conciencia que Watts vislumbró. Es como el amanecer, primero llega la penumbra, luego el resplandor suave y solo al final el sol muestra su rostro. Estamos en esa penumbra luminosa, donde lo viejo se disuelve y lo nuevo aún no tiene nombre. Muchos sienten miedo ante esa disolución. Es natural. El ego teme desaparecer porque cree que es el protagonista de la historia. Pero Alan Watts enseñaba que el ego es solo un papel en la obra, no el actor. El verdadero yo es el escenario entero. Comprender eso libera de la angustia del control. Y cuando uno deja de resistirse al flujo de la vida, comienza a bailar con ella. Esa es la danza de la nueva era, una humanidad que ya no lucha contra el río, sino que aprende a flotar, confiando en que la corriente la llevará justo donde necesita estar. Quizás entonces la profecía olvidada de Watts no hablaba del mañana, sino del retorno del alma al presente eterno. Cuando entendemos que no somos espectadores del universo, sino su expresión, todo cambia. El miedo se vuelve gratitud, la soledad se vuelve comunión, la muerte, comprensión,
Porque lo que siempre fuimos, esa conciencia silenciosa que observa, que siente, que ama, nunca ha nacido y nunca morirá. Ella es la nueva era misma, manifestándose ahora, en este instante, a través de quienes han aprendido a mirar sin buscar. Porque la verdadera revolución, como decía Watts, no comienza con un grito, sino con una respiración consciente. Y si todo lo que Alan Watts intentó decirnos no era tanto una predicción, sino una invitación a recordar quiénes somos antes de todos los nombres. Quizás su profecía no hablaba de una nueva era que vendría, sino de la posibilidad eterna de despertar aquí y ahora. Él veía al ser humano como un sueño que el universo sueña para poder contemplarse. Y cada vez que alguien despierta a esa conciencia, aunque sea por un instante, el universo se reconoce a sí mismo a través de esos ojos. Tal vez por eso Watts insistía en que el verdadero propósito de la vida no es alcanzar la iluminación, sino jugar, explorar, danzar con el misterio. Porque cuando dejamos de buscar sentido y comenzamos a vivir en él, la profecía se cumple sin necesidad de palabras. Esta nueva era que tantos ancianos están presenciando no es una moda espiritual ni una corriente ideológica. Es una maduración. Es el fruto de siglos de búsqueda, de errores, de conquistas y pérdidas. Es el momento en que la humanidad se da cuenta de que no puede seguir separando el espíritu de la materia, el cuerpo del alma, el yo del mundo. Todo es uno, siempre lo ha sido, pero ahora estamos listos para vivirlo conscientemente. Y los mayores, los que han sentido el peso del tiempo y la ligereza de la rendición, son los guardianes de esa comprensión. Ellos no necesitan ver el amanecer para saber que está llegando. Lo sienten en la quietud del aire, en el ritmo pausado del corazón, en la ternura con que ahora miran las cosas. Lo que antes se llamaba fin del mundo era en realidad el fin de una forma de percibirlo. Lo viejo muere cuando su visión ya no puede contener la amplitud de lo nuevo. Por eso hay tanto caos, tanta confusión, tanta sensación de pérdida. Es el ruido del cascarón rompiéndose para que la vida salga. Y si miramos con los ojos del alma, veremos que detrás de cada colapso hay una semilla germinando. Esa semilla es la conciencia despierta, la misma que Watts vislumbró en sus charlas, la certeza de que la realidad no está hecha de cosas, sino de relaciones, que el universo no es un mecanismo, sino una danza infinita entre lo visible y lo invisible. La nueva era no llegará con milagros externos, sino con pequeños despertares cotidianos, con cada persona que deja de juzgar y comienza a comprender, con cada mirada que se ablanda, con cada respiración que se hace consciente, con cada silencio que sustituye una respuesta automática. Watts decía que cuando una masa crítica de seres humanos aprendiera a estar presentes, el mundo entero cambiaría de frecuencia. No porque algo nuevo apareciera, sino porque comenzaríamos a percibir lo que siempre estuvo aquí. Es como sintonizar una radio que siempre ha estado encendida, pero cuyo sonido no podíamos oír entre tanto ruido. Y en ese silencio nuevo, más y más personas comienzan a recordar que el propósito de la existencia nunca fue acumular, sino experimentar, que la vida no nos debe nada porque ya nos lo dio todo, el milagro de estar conscientes. Comprender eso transforma la manera en que respiramos, amamos y hasta en que morimos, porque la muerte, vista desde la unidad, deja de ser un final y se convierte en una continuidad. Los ancianos que atraviesan esta etapa con paz no son resignados, son sabios. Han comprendido lo que Watts intentaba decir, que el ego teme desaparecer, pero la conciencia nunca ha dejado de ser, que lo que se disuelve no se pierde, sino que vuelve al océano del que surgió. Tal vez esa sea la verdadera profecía olvidada, no el anuncio de un futuro brillante, sino el regreso de la confianza de que la vida sabe lo que hace, incluso cuando no la entendemos, que la evolución no es solo biológica o tecnológica, sino también espiritual, que el alma humana está aprendiendo a mirar con los ojos del amor, no del miedo. Y en ese aprendizaje silencioso, el mundo entero se está transformando.
Ya no necesitamos templos de piedra, porque el templo es cada respiración consciente. Ya no necesitamos profetas, porque la voz divina habla desde dentro de cada ser que recuerda su origen. Y así comprendemos que la nueva era no comienza con el cambio del tiempo, sino con un cambio de mirada. Empieza cada vez que alguien deja de vivir como un fragmento y se reconoce como totalidad. Cada vez que un anciano sonríe ante la fugacidad de las cosas, sabiendo que lo eterno no puede perderse. Cada vez que elegimos agradecer en lugar de reclamar, observar en lugar de temer, soltar en lugar de retener. Esa es la revolución más profunda de todas, la que no necesita banderas ni promesas, porque se manifiesta en la paz interior. Y tal vez cuando comprendamos eso, nos demos cuenta de que la profecía de Alan Watts no se olvidó, simplemente nos estaba esperando, pacientemente, a que maduráramos lo suficiente para vivirla.